Que viva la patria. Bolívar vive. Que vivan nuestros padres libertadores, Urdaneta, Sucre, ¿cuántos otros? Cientos. Me ponen a mí siempre ya lo más fácil, porque después que estos dos oradores que me antecedieron, el profesor Benavides y Hermano, pareciera que hubiese poco que decir, pero bueno, a mí me gusta inventar. Por eso lo eché para acá, porque lo que viene es jugar pura historia. Y es que en verdad, mucha historia aquí para contar en este día tan especial. 6 de diciembre, 26 años después del triunfo de la Revolución Bolivariana, en buena hora para este tema que estamos tratando aquí, de Bolívar, Junín y Ayacucho. Bolívar, el hombre de las dificultades. Voy a dedicarme exclusivamente a recrearme en el tema que nos convoca esta asamblea final del diplomado, que se inició creo que en San Carlos, ¿verdad? Yo no pude asistir, no pude asistir. De todas maneras agradezco mucho la oportunidad y el compromiso que me hacen asumir muy responsablemente en hablar de Bolívar. Y vamos a hablar de Bolívar desde el Bolívar carajito, para llegar entonces al Bolívar sobre la ley Libertador Simón Bolívar que quiere sancionar a los Estados Unidos de Norteamérica. Voy a saludar por aquí al director del Centro de Desarrollo por la Calidad de la Educación, especialista Marlon Díaz. Gracias, hermano, por tu invitación, director general de la alcaldía. A la coordinadora de supervisión, Gracie Díaz, también economista, coordinadora de administración, coordinadora de investigación y formación, Jocelyn Morel, bienvenida. La analista Yurelis Reyes, bien. Supervisión titular José Javier Alvarado de las parroquias de Toba, JJ. José hizo JJ. Por eso siempre invocamos a Jesús de Nazaret Viejo. Supervisora circuital Damari Almarza de la parroquia Monaga. Monaga. También aquí a los ponentes que me antecedieron, profesor Benavides, excelente interpretación de los pasajes históricos, de nombres que a veces uno ya, historia de Venezuela de quinto grado de primaria, ¿no? Y geografía universal cuarto año de bachillerato. Ya hace de eso casi 50 años que yo pasé por ahí. También Álvaro Navas, quien disertó ahí sobre una ponencia bastante enfocada en lo que fueron los partes de las dos batallas. Así que felicitaciones, Álvaro. Saludamos al director del despacho Douglas Pirela, a la presidenta de la Cámara, Justin Balbuena, y demás miembros, concejales Sullín, Maripris, al organizador del partido, Héctor Nava, al organizador del partido de la JPSU, ¿no? El oficial Sergio fue mayor. Tú no te vas a perpetuar ahí 30 años, chico, como diputado, y como, tú eres joven, tienes que darle oportunidad cuando te toque. Yo siempre con mi sarcasmo, yo soy así. Yo soy así. Y si estoy aquí empoderado, por cierto, Duli, ¿qué pasó con el nuevo atril? El lunes, bueno. Será por el 201 aniversario entonces, ¿verdad? ¿A quién no se lo va por aquí? Nacari, Soluno, Bachaco y la Cultura, Mochuelo. Y especialmente nuestra diputada Dulce Morán, ingeniero Carlos Villalobos, presidente de Corporales, asesor,
presidente de la Comisión del Área Política del órgano superior de gobierno territorial, la maestra licenciada Ángela Morán. ¿Cómo está? De Maracas, toda la gente de Maracas. Bueno, todos los docentes, la nueva directora del liceo, señora de Bellito, la profesora Yoselina, juntos otros demás miembros del sector educativo local, territorial, a nuestras hermosas madres bailarinas procesadoras, las madres de la patria, un aplauso para ellas. Excelente iniciativa. Cada acto debe de tener una actividad cultural, canto, baile, poesía, décima. Bienvenida, Maribel. ¿Cómo estás? Y toda la gente que de una u otra manera está involucrada en el sector educativo, obreros, obreras, nuestra concejala obrera, dando ejemplo, Maritriz. Personal administrativo, docentes, maestros, maestras. Mucha gente aquí que no venía. Estoy viendo gente nueva de allá para acá, qué bueno. Estamos sumando y multiplicando. ¿Verdad, Fradelio? Autoridad portuaria. Bienvenido. A todos estos, ¿y dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los estudiantes de las 16 instituciones educativas de la aldea universitaria? ¿Ah? Bolívar, Bolivariano, Junín y Ayacucho. Terminamos un diplomado sin estudiante. O sea que este es solo para adultos. Debemos haberlo hecho de 9 a 11 de la noche, ¿verdad? Yo tengo que ser orientador, hacer las observaciones, porque se supone que esta es una actividad del cuerpo, de la moral y las luces de los estudiantes, de los jóvenes, desde primaria, ¿por qué no? Ya quinto, sexto grado, para que los otros niños no se fastidien cuando hable el alcalde. ¿Qué hora es? Bueno, aquí a las 6 yo creo que termino. En verdad, me dirijo también a todos los estudiantes, a todas las estudiantes del municipio de Almirante Padilla, desde preescolar hasta la aldea universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Les voy a solicitar que grabe el discurso completo y vamos a decirle algo. Le cambian tanto a ustedes el nombre. Yo te voy a decir al jefe de la zona educativa de Padilla y a la directora de educación, que no la veo por aquí tampoco, la profesora Mioralí, que por favor, como penitencia o penalización, se grabe el discurso y se lo pongan a todos los estudiantes y estudiantes, pero me dan fecha, nombre, porque yo soy responsable aquí en la educación también, constitucional y por la ley orgánica del Poder Público Municipal. Y una actividad de Bolívar sin estudiantes es un cascarón vacío. Así de sencillo. Aquí deberían estar los estudiantes para que aprendan. Y nos perdonan. Hoy es sábado, tuvimos que ver todos los estudiantes, sobre todo los del liceo, ahí en las playitas, los de San Carlos, todo. Ayer tuvimos una asamblea donde convocamos al 100% del cuerpo de la combustión de nuestro gobierno local, y bueno, somos 600 y había como 300. Siempre hay 300 flojos o 300 irresponsables que no asisten, porque en un día laboral no hay invitación, en un día laboral hay convocatorias y no van, deberían de ir. Imagínense Bolívar en la guerra convocando a sus soldados y que no hubiesen ido. Así que bueno, la invitación es completa, por favor. Bueno, me toca a mí, como les dije, ya hay mucho de lo que yo hubiera podido hablar aquí, pero yo vengo con un discurso como todos mis discursos. Improvisado, sin papelitos, sin minutas que son necesarias a veces. Pero como yo no memorizo nada, a mí me gusta honrar
y voy a honrar con todo respeto a Bolívar, y voy a honrar con todo respeto a nuestros héroes de la independencia, pero sobre todo a aquellos que dieron su vida, quedaron en los campos de batalla, algunos lisiados, otros heridos, en Junín y Ayacucho. Los que pelearon en Junín en agosto de 1824 y los que combatieron en junio en Junín, en Ayacucho, en diciembre de 1824. Bicentenario de Junín y Ayacucho, 203 años de la batalla de Carabobo, 201 años de la batalla naval del Lago, y cuántas otras batallas se dieron sobre para quien o para mí ha sido uno de los estadistas, soldado, estratega, orador, y cuántas cosas más pudiéramos añadir, como es nuestro padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, a quien les voy a solicitar a ustedes. Nos vamos a la Caracas de 1883, la Caracas colonia del Imperio Español, de la Caracas de los techos rojos, por ahí en San Jacinto, creo que se llamaba la esquina de San Jacinto. Ahí tengo yo el teleprompter ahí corrigiendo, esquina de San Jacinto, en una mansión mantuana, nace el niño Simón Bolívar. Y ese nacimiento de ese niño Simón Bolívar es la gestación de la patria y lo que hoy llamamos República Bolivariana de Venezuela. Porque si bien desde la llegada del Imperio Español a nuestras costas, y hubo ahí batallas que libraron nuestros pueblos originarios y nuestros negros de África y otros que antecedieron, bueno, yo creo que el verdadero pensamiento de la construcción de la patria se lo debemos a Simón Bolívar, porque acertadamente, con apenas 47 años, llegó Bolívar a ser el libertador de 4 naciones y el creador de Bolivia. Nació Bolívar ahí, vamos para allá, vámonos. Yo no sé si nació en la mañana, al mediodía, ese dato no lo tengo, pero vayamos a esa Caracas colonial ahí, con el Guaraíra Repano de fondo, el valle, y nace ese carajito ese 24 de julio de 1783, que desde su nacimiento inician sus infortunios. Apenas tenía la Capitanía General de Venezuela, porque dejamos de ser colonia para convertirnos entonces Capitanía General de Venezuela. Antes pertenecíamos entonces al virrey Carlos IV del Virreinato de Bogotá, con la fundación de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Ya nosotros empezamos a tener la estructura política, o es la partida de nacimiento de lo que fue después la fundación de la República, con el primer grito de independencia el 19 de abril de 1810. Pero ese Bolívar, que nació 6 años después de la fundación, a los 3 años perdió a su papá, el coronel Bolívar. Y 3 años después, 6 años después, perdió a su madre y quedó huérfano. Ese Bolívar, que fue criado con leche de las negras traídas, esposadas, esclavizadas de África, la negra Hipólita y la negra Matea. Ese Bolívar rebelde desde carajito, que aun cuando se crió con sus tíos arbaceas para administrar la fortuna que heredó de sus padres, se calcula a dólares constantes que la fortuna de Bolívar, 1783, al día de hoy era de 8 millones de dólares. Imagínense ustedes, muchísimo dinero. Ser un hombre acaudalado, yo no creo que haya sido el hombre más acaudalado del mundo de la época, pero sí en Venezuela un hombre acaudalado, de una familia mantuana, de un padre militar. Y la muerte de su madre y conocer a Simón Rodríguez, ser su primer maestro,
también lo llevó a defenderse desde muy joven. Y siendo apenas subteniente, a los 17 años, se fue a su primer viaje a Europa, salió por Cuba, México y llegó a España, y ahí se enamoró de su Teresita eterna, de su María Teresa, ¿verdad? Y se casó, se vino a Venezuela y la fiebre amarilla le quitó el amor de su juventud, de su vida. Y entonces ya Bolívar viene padeciendo de derrotas sentimentales, espirituales, de perder a su mamá, a su papá, de ser amamantado desde muy pequeño por Hipólita y Matea, y cae en el desasosiego de la soledad. Nostradamus, yo estuve ahí en esa iglesia en París, les hago esa referencia porque es que a veces uno quisiera seguir los pasos de Bolívar. Yo sería un mediecito de un Bolívar, un cobrito, Héctor, ¿verdad? Pero estamos inspirados. Nuestra inspiración revolucionaria de hoy día viene de ahí, de Bolívar, de su gesta libertadora y de todos esos camaradas soldados que perdieron la vida porque nosotros tuviéramos patria. Y Bolívar pasa por Nostradamus y queda impresionado de Napoleón Bonaparte. Y entonces inicia él lo que es la formación ya definitiva, y decía él en esos primeros años que pudiera la familia administrar su fortuna, pero que su pensamiento libertario jamás nadie, su reverdía, la pudiera controlar, digno de un verdadero revolucionario, ¿verdad? Jesús de Nazaret lo mismo. Y así se encontró de nuevo allá, se fue a Italia, y encontró en Italia de nuevo a su maestro, a Simón Rodríguez, y en el Monte Sacro juro ante el Dios de mis padres, termina diciendo liberar a mi patria del yugo español. Y aunque muchos dicen que en ese segundo viaje él lo que andó fue parrandeando y mujeriando, no, en verdad fue a hacer ya contacto, siendo apenas un joven, viudo. No tenía nada en su mente, sino era la libertad de su patria ante el infortunio, y ante ese infortunio inicia con su pensamiento libertario universal, porque el pensamiento libertario de Bolívar no se queda aquí en los 4 puntos cardinales. Bolívar es amado su estrategia y su táctica militar, sus discursos políticos, sus decretos, sus manifiestos en todo el mundo. Esa es la verdad. Y regresa a Venezuela y tiene como enseñanza la liberación de los negros en Haití, que en 1803, que desde 1792 iniciaron la revolución de los negros, y en 1803 definitivamente ya declaran la independencia, y en 1804 se instala el primer gobierno de una república independiente en Latinoamérica y el Caribe, y fue ahí precisamente en Haití. Es Haití lo que lo lleva ¿a qué? A buscar a Francisco de Miranda. Ya había conversado en su segundo viaje a Europa sobre lo que debía ser la independencia de Venezuela. En eso andaba Bolívar ya en 1805, 1783, un hombre apenas de 22 años. Lo que estaba sucediendo en Europa con la abdicación forzada de Fernando VII en España y la instalación ahí de la monarquía de José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, trae en América Latina y el Caribe lo que ya estaba gestando Bolívar, como era la construcción de las nuevas patrias independientes. Y esa revolución francesa se convierte entonces en ejemplo para muchos, pero también derrocando al rey de España se convierte en que nuestras manifestaciones por la independencia, la libertad y la construcción de las nuevas repúblicas se forzaron, pero para defender al rey de España que volviera al trono. Bolívar miró muchísimo más allá
y en ese viaje, en ese periplo, se pasó por los Estados Unidos de Norteamérica buscando refuerzos. Y en esa circunstancia llegó el 19 de abril de 1810 el primer grito de independencia. Yo creo que no. El primer grito de independencia nace el mismo día del grito de horror y terror de Rodrigo de Triana, cuando divisó América y dijo tierra, 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 lo que hoy conocemos precisamente como Haití Dominicano, una sola isla, dos naciones. Y el 19 de abril nos lleva al 4 de julio de 1811, y mientras los patriotas allá en la Junta Patriótica en la ciudad de Caracas debatían si firmar el acta de independencia o no, Bolívar da su primer célebre discurso que lo convierte más allá de un enamorado en el recuerdo de Teresita, de un rebelde niño, de un alumno de Simón Rodríguez. Da aquel discurso que termina diciendo: ¿acaso 300 años no son suficientes para que estemos pensando aquí si firmamos el acta o no? Bueno, eso dio origen a que unas horas después, 5 de julio de 1811, se firmara el acta de independencia y naciera la primera república. Por eso digo yo que nuestra patria nace o se inicia gestando con el nacimiento de Simón Bolívar. Nace Bolívar 6 años después de la creación de la Capitanía General de Venezuela, y es Bolívar quien le dice al resto de los patriotas cuánto más vamos a esperar para declarar la independencia, la libertad y crear la República de Venezuela. Pero esa República de Venezuela no se creó ahí de un plumazo, ¿no? De ahí iniciamos la guerra de independencia. Y la primera república la perdimos en 1812 exactamente. Después del terremoto de Caracas ya seguía con sus célebres pensamientos Simón Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella hasta vencerla. Y las derrotas de Bolívar, miren, su primera batalla la perdió, las primeras batallas las perdió como militar. Esa es la verdad. Y el terremoto de 1812. Y Monteverde, y bueno, vino la capitulación de Miranda, el generalísimo. Bolívar lo culpa y le quiere hacer un juicio de guerra militar. Capitula y se vaya a La Guaira. Bolívar resiste y sigue resistiendo. Y al ver que ya no tiene logística para seguir enfrentando la guerra, decide esconderse en la casa de un amigo y se va de nuevo. En su primer viaje de exilio forzado. Lo saca por ahí por La Guaira y llega a Curazao, y de Curazao llega a lo que era Cartagena de la Nueva Granada. Ahí en Cartagena tenemos el célebre discurso o la célebre manifestación o el manifiesto de Cartagena, que le entrega a los líderes de la Nueva Granada y a todas aquellas instancias militares que todavía estaban pendientes en regresar a la guerra. Era una retirada necesaria. Y en el manifiesto de Cartagena lo que establece Bolívar, en verdad, es que las verdaderas causas de la pérdida de la Primera República, y llama y convoca para que se siga gestando la independencia. Él establece ahí entre una de las causas de la Primera República, yo la recuerdo mucho y siempre lo digo, una de las principales causas de la Primera República fue la indolencia del gobierno, la permisividad del gobierno. Un gobierno que se instaura e inicia una guerra difícil porque todavía los patriotas no estaban organizados militarmente. Habían jefes militares en Oriente, en los llanos, jefes militares en Occidente, y por supuesto ahí en Caracas, ciudad capital, estaba Bolívar, con los que conocemos, los más renombrados. Y después del manifiesto de Cartagena se viene por toda la costa colombiana y termina en Cúcuta. Todo eso sucede en 1812. Y cruza la frontera y llega a San Antonio del Táchira, entre Táchira y Ureña, y se inicia ahí la campaña Admirable. Y esa campaña va por Táchira,
Táchira, llega a Trujillo, Mérida, Barinas, Cojedes, primero Portuguesa, Carabobo y llega a Caracas triunfando. Y en junio, el decreto de guerra-muerte ante las atrocidades de la guerra, del ejército, del Imperio Español, que no solamente era una guerra asimétrica, desigual. Los españoles arrasaban con todos los pueblos codeudores, todas las provincias, su población, mujeres, hombres, niños, quemaban. No les bastaba ya 300 años de robo, de usurpación. Y Bolívar, el decreto de guerra-muerte no era sino: hagamos lo mismo que el Imperio Español está haciendo, vamos nosotros también a acabarles todo. Y decreta que aquellos, o lo que yo llamo la lealtad, o dónde estás tú, aquellos que estén a favor de la causa de independencia, defínanse, y aquellos que no están a favor de la causa de independencia, defínanse, porque a partir de este momento vamos a cobrarle impuestos al que no esté a favor y al que esté a favor. Y entonces de ahí emerge José Tomás Bores, y se pone la guerra aún muchísimo más cruenta. Fueron años, miren, 1813, 1814, de victorias y batallas. Lamentablemente la falta de la unidad militar con el poder en Caracas y el poder allá en Bogotá, en la Nueva Granada, las tropas dispersas, perdemos la Segunda República y se vuelve a ir Bolívar al exterior. Y hay muchos pasajes bonitos, así como la campaña Mirable, como el manifiesto de Cartagena, como todo lo que Bolívar escribía, decía y decretaba. Vuelve a Cartagena, vuelve a Colombia, se aprovisiona y se va ya a Kingston, Jamaica, y escribe su célebre carta el 15 de febrero, 15 de febrero, Congreso de Angostura. Escribe en septiembre, agosto, lo que todos conocemos como la Carta de Jamaica, que es una carta dirigida a su amigo inglés, un lord, donde Bolívar expone todo el proceso independentista de la América Grande y del Caribe, la pérdida de la Primera y de la Segunda República y la necesidad, en su visión de la América Grande, de la unidad latinoamericana y caribeña para poder enfrentar al Imperio Español y derrotarlo. Gozaba entonces Haití, país libre e independiente, y allá fue a parar en Port-au-Prince, y allá lo recibió con otros futuros héroes de nuestra patria, el general Petión, y después de varios debates se decidió el apoyo del general Petión, porque el general Petión le puso como condición, si no la única, la más relevante, que si la independencia iba a abolir la esclavitud, se decidiera en ese momento. Y ahí vino la traición, o se gesta la traición de Santiago Mariño, de Manuel Piar y de otros héroes de la independencia que se encontraban ahí. Pero al final, después de ser víctima de un atentado allá en Port-au-Prince, se vino la expedición de los Cayos. Port-au-Prince 1815 se vino la expedición de los Cayos, que culmina en Angostura con el Congreso de Angostura y la fundación y la creación de la Tercera República y la Gran Colombia. Ahí, en esa constituyente, celebra Bolívar lo que hoy nosotros y Chávez nos recordó y pregonamos aquí: sumar entre todas las políticas la multiplicación de lo que debe ser la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo: un gobierno estable, una economía estable, un pueblo asistido
hoy día, con sus servicios públicos, etc. Y por supuesto con la fundación de la Gran Colombia desaparece la Nueva Granada y la visión de Bolívar de unir las naciones latinoamericanas, que era su exposición ahí en la Carta de Jamaica, en una carta a un amigo inglés. Se sigue Bolívar, 2 años después conocemos la batalla de Carabobo, 1821, 24 de junio, y se ganó ahí esa batalla, pero no fue la última batalla, ni fue la rendición del Imperio Español. Bolívar, aun cuando estaba vigente el decreto de guerra a muerte, no, miento, claro que miento, porque en 1820, ante la crueldad de la guerra de independencia, donde ya nosotros habíamos perdido casi la mitad de la población, Bolívar se reúne en Santa Ana, Estado Trujillo. Conozco Santa Ana entre Burgosay y San Miguel, o entre Flor de Patria y Bocunó. Y ahí, estando el general Latorre con Morillo, bueno, se dan la mano y se firma el armisticio y se deroga el decreto de guerra a muerte y se establece la regularización de la guerra. Miren la visión de Bolívar. La regularización de la guerra era establecer los derechos en una guerra convencional de tú a tú, frente a frente, no como esas que hacen ahora con un misil de 7.000 millas. Así cualquiera bombardea, así cualquiera gana, no. La guerra de los sables, la guerra de los cañones, la guerra de los fusiles de la época. O sea, esa eran guerras. Pero toca ahí, en noviembre de 1820, la firma del armisticio con Morillo. Mucho hay que hablar de cómo llegó Bolívar ahí, después de venir de Trujillo, que queda cerca de Santa Ana. Trujillo es la capital del estado de Trujillo. Y esa regularización de la guerra tiene tanta importancia para el mundo militar y la guerra, y si no que lo diga ya Bracho. Bienvenido, sargento Bracho, y saludo también a las autoridades civiles militares que nos acompañan, Policía Nacional Bolivariana y Cuerpo de Policía del Estado Zulia. Y esa regularización de la guerra, en 1859, es establecido como un principio para cualquier iniciativa bélica en cualquier nación del mundo. 1859 en Ginebra, así como en 1789 en la Declaración de los Derechos Humanos que establece la Revolución Francesa. Bueno, también tienen ahí la regularización de la guerra. Y la regularización de la guerra le da después, un siglo después casi, en 1944, con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y la creación de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional público que deriva dos derechos fundamentales para la vida de los ciudadanos y los pueblos del mundo: el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario. El derecho de los derechos humanos, los que tenemos todos nosotros aquí, los que yo ayer por radio le dije a todo mi pueblo: atención, el que sea o se sienta víctima de que se le estén violando sus derechos, pescador, comerciante, pueblo, joven, porque estamos aquí en un operativo, bienvenido al operativo contra los maleantes, pero no un operativo para golpear a nuestros pescadores, a nuestros comerciantes, a nuestros atletas, a nuestra juventud. Eso no lo voy a permitir. Y, por supuesto, de pie firme en la primera línea de batalla como alcalde y autoridad única de este municipio, solicité que se respetaran los derechos de nuestros pescadores que estaban en la canal, y en 2-3 abordajes habían sido golpeados los pescadores. Y me reuní ahí en RO, como es conocida ahora mi casa, con el jefe de la comisión, y le dije: ustedes son bienvenidos y tienen todo el apoyo de este gobierno local, porque yo también soy autoridad. Yo no puedo oponerme ni puedo interferir, pero sí puedo poner en medio de lo que establece la Constitución, la ley orgánica del Poder Público Municipal, mi facultad y los derechos que tiene el pueblo de Venezuela consagrado en la Constitución
votada mayoritariamente, ahorita cumple 25 años el 15 de diciembre, por el pueblo de Venezuela, dije muy claro, si aquí hay una denuncia, una sola denuncia, de un ciudadano isleño o isleña que haya sido golpeado en este operativo, yo mismo llamo al comandante de la red y me pongo a favor de mi pescador, de mi pueblo, de mi comerciante, de mi estudiante. Por ahí dicen, no, que es que los procedimientos son así. No, los procedimientos no son así. Nosotros tenemos una organización de lujo, la Dirección de Prevención, Seguridad Ciudadana y Orden Público, bolivariana misma, y nosotros hacemos una citación cuando hay un malhechor y lo ponemos a la orden o cualquier irregularidad que tengamos de las autoridades policiales o militares. Eso hacemos. No lo golpeamos, no lo esposamos, no lo amarramos y lo ponemos a la orden de las autoridades, y si hay que avisar a la fiscalía, bueno, que lo hagan las autoridades competentes. Entonces ese episodio que cuento yo de ayer está basado que en cualquier conflicto bélico no prevalece el derecho internacional de los derechos humanos, sino el derecho internacional que protege los crímenes de guerra, los caídos en combate, los heridos, los prisioneros, inclusive por su jerarquía. Y eso se lo debemos aquí en Bolívar, noviembre de 1820, en la firma del armisticio, en la derogación del decreto de guerra a muerte en 1813, quedan establecidos para todos los ejércitos del mundo, para Ginebra, para la Convención de Viena, para la Organización de las Naciones Unidas. Es el Padre Libertador el que escribió, bueno, que ahora la hayan ampliado, que ahora la hayan, pero fue considerada por todos los países del mundo y consagrada ahí en 1859 en la Convención en Ginebra. Entonces, bueno, de ahí va Bolívar a la batalla de Carabobo, y no fue la última batalla de independencia. Se ganó esa batalla. Los españoles recularon y se refugiaron en Puerto Cabello y estuvieron un tiempo hasta 1823 queriendo volver a entrar. Bolívar, después de Carabobo, su visión, como decía el profesor, irse a liberar el sur. Entonces teníamos ahí a Perú y teníamos a Ecuador, y en el Alto Perú teníamos lo que hoy conocemos como Bolivia. Y ya Bolívar misionario se fue a liberar el sur, y mientras otros héroes de la independencia se encargaban aquí de sacar lo que quedaba del Imperio Español, que casualmente se dio aquí hace 201 años, el 24 de julio de 1823 iniciamos. Y por eso yo digo que valió la pena estar aquí, en este municipio, porque es que el fin de la guerra de independencia contra el Imperio Español se escribió aquí mismo, en el Canal de la Barra, aquí entre Zapara y San Carlos. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Todos esos que se. Y nos tocó a nosotros celebrarlo el año pasado, con todo el mando militar de la Armada y del Sur y autoridades civiles, todos. Estuvimos ahí en la celebración de ese bicentenario del forzamiento de la Barra, que para mí en la estrategia militar fue una jugada adelantada, aprovechando las condiciones climáticas, aprovechando las condiciones de tener unos buques de guerra más pequeños. Entraron, lograron pasar la Barra, dejaron ahí el buque Bolívar, que traía municiones y algunos desechos de armamento, para que los españoles que estaban en el castillo y que estaban allá en el Torreón de Zapara se ocuparan del Simón Bolívar, que era un barco más bien mercante que había prestado un comerciante adinerado de la época para lo que era esta última batalla, como si la conocemos. Muchas otras batallas se dieron en tierra. Miren, por allá por Caño Paijana quisieron entrar, se dio la batalla en Maracaibo también, no recuerdo ahorita la organización Juana de Ávila, la batalla Juana de Ávila. Llegó Urdaneta desde Oburi, llegó a Maracaibo, independizó la provincia de Maracaibo, y ahí estaba Morales resistiendo en Puntica de Piedra, gracias a la astucia de Bolívar, que viendo el peligro y el riesgo que corrían en el sur esas naciones que todavía, o aquellas virreinatos que todavía no se habían liberado y pudieran contraatacar la conquista de la independencia
en la naciente República de Venezuela, de Haití y todas aquellas repúblicas que estaban ya también consolidándose, encomendó a Mariano Montilla, a Rafael Urdaneta, entre otros. Hay mucha gente por ahí, habría que pasearse un poco por allá por lo que tenemos como Museo Histórico Popular, la terminal del puerto pesquero de Punta Arenal, donde tenemos nosotros ahí más o menos, entre las figuras importantes, todos los héroes que participaron, que antecedieron la batalla naval del Lago, por supuesto. Miranda derrotó con un cojedeño, no recuerdo ahorita el nombre, el general, porque Mariano Montilla estaba en el departamento del Magdalena, y hay un cojedeño ahí que no recuerdo ahorita en verdad. Y Urdaneta, ellos llegaron ya y liberaron al Zulia, a la provincia de Maracaibo por tierra, pero vino la batalla final, que fue la batalla naval del Lago, que honramos nosotros, por supuesto, a quien fue su máximo jefe, su máximo líder militar, mientras los españoles trajeron refuerzos desde La Habana, Cuba, al almirante Laborde. Desde Río Hacha se vino nada menos y nada más que José Prudencio Padilla, que honra hoy el nombre de nuestro territorio insular. Y esa es la historia. ¿Cuánto duró la batalla? 2 horas ahí entre Puntica de Piedra y los puertos de Altagracia. Grandes héroes ahí, nuestros pueblos originarios, primero que todo. Nuestros pescadores, primero que todo. Son los héroes de esa batalla, porque esa batalla se ganó con una estrategia. No eran los grandes buques de guerra o los grandes galeones de guerra que traían desde La Habana a Cuba, labor de los que venían a rescatar a Morales, porque es que las guerras no se ganan por grandes ejércitos, ni por grandes inversiones en armas, ni portaaviones. La guerra se gana con la estrategia y la táctica militar. Un ejército puede ser muy grande, pero lo derrotamos. Aquí derrotamos al Imperio Español el 24 de julio de 1823. Capitula Monta, grito de independencia de Ana María Campo, así le dijo a Morales, cuando por el tratado de regularización de la guerra lo dejaron ir al destierro a La Habana, Cuba. Si ese tratado no hubiese existido, seguro Morales hubiera sido colgado, asesinado en la hoguera, como fue colgado, asesinado en la hoguera nuestro padre de los pueblos originarios Nigales, el cacique Nigales. Y no bastó tampoco la batalla naval del Lago. Ese mismo año, 1823, los Estados Unidos de Norteamérica, que ya había declarado como principio la doctrina del destino manifiesto, en 1823, y esta parte le gusta a Ángela, la doctrina Monroe, resumida, América para los americanos. Y Bolívar no estaba equivocado cuando él sabía que había un imperio ya que estaba en decadencia, muriendo en Latinoamérica y el Caribe, que había dentro del mismo hemisferio americano el naciente imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso entre 1824, mientras se está formando en la campaña del sur, también asiste al Congreso Anfictiónico de Panamá, 1826, congreso que es concurrido por Latinoamérica, Centroamérica, México, no todas las naciones, pero sí la mayoría de las naciones. Era entonces Panamá una provincia de la Gran Colombia todavía. Y quienes boicotean, porque ¿qué manifiesta Bolívar en el Congreso Anfictiónico y establece como lo prioritario, lo primordial? Nada menos y nada más que lo que fueron las causas de su carta al amigo inglés en Jamaica, la carta de Jamaica, que era la unidad latinoamericana y caribeña. Y fue boicoteada ¿por quién? Por los que ya nosotros conocemos y hoy día quieren seguir creyendo que nosotros somos neocolonia, ni de España, ni de ellos, ni de un imperio. Es así y siempre será así. Por eso estamos nosotros en la batalla. Aquella célebre pensamiento de Bolívar: los Estados Unidos de América
En nombre de la libertad quieren plagar a América Latina de miseria y cuantos otros males. Se lo dijo a los españoles en 1813 en el decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte aun cuando seáis indiferentes. Ese era Bolívar, el Bolívar militar, político, periodista, amante de Teresita, de María Teresa. Y en 1824, 1825, 1826 tiene la fortuna y la oportunidad de encontrarse con San Martín, quien es héroe independentista de la República Hermana de la Argentina, que viva Argentina sin Milei, que viva nuestro pueblo, la Argentina de Che Guevara, de Pablo Neruda, la Argentina de Maradona, de los Kirchner, de la Pampa, del tango, de la milonga, del acordeón, ¿verdad? La Argentina bella, que he tenido también la oportunidad de conocer. Y allá en Lima, Perú, con San Martín, bueno, todavía Perú era un virreinato y estaba el virrey La Serna, y su acompañamiento de los políticos de la época, de la gran aristocracia de la época limeña, que todavía existe algo de eso allá, en Lima, por eso el Grupo de Lima. Y ellos llegan a un acuerdo en cuanto a San Martín. Él quería tener ahí, en lo que era Perú y el Alto Perú, mantener en verdad ese virreinato. Esa fue la discusión entre Bolívar y San Martín. Y entonces, ante la posición de Bolívar y San Martín, se impuso la posición de Bolívar: liberar en batalla e independizar a Perú. Y vaya que lo consiguió. Se retiró San Martín, como lo describe el profesor Benavides, por la cordillera andina, sale al Pacífico, Cabo de Hornos, por ahí, por entre la puntica de Chile y la Argentina, y se murió muy pocos años después de San Martín. Dicen que la mujer de San Martín le coqueteaba a Bolívar. Seguro que sí. Genio de la patria, amante del amor de las mujeres, como tiene que ser. Y bueno, termina esa parte de la historia de ese encuentro de San Martín y Bolívar, donde Bolívar declara la guerra de independencia y se convierte en libertador, título que ya había obtenido. Bolívar nunca quiso. Bolívar, cuando entró con la campaña admirable y con la fiebre que había de Napoleón Bonaparte, que en Europa se coronó como emperador, Bolívar no, yo no quiero títulos de emperador, yo prefiero ser libertador. Más allá, después escribió ciudadana, que es la base, la sumatoria de la construcción de las repúblicas libres e independientes. Y entonces San Martín se quedó como protector del Perú y se fue y dejó a Bolívar. Y Bolívar entonces ahí en agosto de 1824 se da la batalla de Junín. El parte militar de esa batalla, sus héroes participantes, ya hermano lo aclaró bastante bien. Así que yo voy a hacer el pasaje histórico de que ese triunfo se dio, y después vino la batalla de Ayacucho, batalla final y definitiva, el 9 de diciembre de 1824, si no me equivoco. Diciembre de gloria y de victorias. Pero no fue fácil. No fue que ya independizamos a Perú y se creó Bolivia y nos fuimos, entonces, bueno, fue derrotado. Ya si bien todavía La Serna, que era el virrey de España en Perú, participó y sobrevivió a la batalla de Junín, también estuvo en la batalla de Ayacucho. Lo cierto es que las tropas se retiraron y Bolívar también, con su ejército, no participa Bolívar en Ayacucho. Ahí le deja el mando a el general Sucre. Por eso Sucre tiene el título de Gran Mariscal de Ayacucho. A Bolívar lo nombraron general, lo nombraron dictador, emperador, pero él siempre asumió como libertador. Y Sucre lo conocemos como el Mariscal de Ayacucho por el triunfo.
Fíjense ustedes, en la batalla de Junín hay un pasaje, nos lo recordaba el presidente Chávez en su discurso, y es que Bolívar le dice a Sucre: usted no interviene en esta batalla, usted se va para el economato. El economato en el mundo militar es el rancho de guerra, el economato donde están los alimentos, los insumos, hasta la medicina, el abracho. Y entonces lo manda a administrar el economato. Y Sucre, que era un hombre leal, le dice: mi general, pero yo estoy preparado para la batalla, para el combate, déjeme el honor. Y le dijo: usted cumpla en el economato la administración de los insumos que tenemos, de los alimentos que tenemos, porque no sabemos hasta cuándo esta guerra va a durar y nosotros necesitamos aquí nuestras provisiones bien administradas. Y le deja todo el parque de guerra y todas las provisiones de alimentación, una madre pues Sucre. Pero cuando se gana Junín, entonces le dije: vaya ahora a combatir en Ayacucho. Y la historia y esa batalla, miren, se me paran los pelos. Y esa batalla, la batalla de Ayacucho, lo conduce a la gloria eterna de los mártires, de los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos. El gran mariscal de Ayacucho. Miren, Ali Primera, ojalá ya tuviera esa canción ahí. Tiene una canción de las más bellas del mundo, dedicada al general José Antonio Sucre. Muy joven, mientras Bolívar regresaba por el páramo de Pisba, desde Lima hasta Boyacá, Cundinamarca, hasta Bogotá, porque las intenciones ya del señor Santander era la disolución de la Gran Colombia y hacer de lo que ellos consideraban su patio una nación libre e independiente, y dando al traste con el sueño de Bolívar de las 5 naciones que ya sumaban. Entonces estaba Venezuela, estaba Perú, estaba Ecuador, Bolivia, ¿cuál me falta, hermano? Y Colombia. Sí, porque Colombia era la Gran Colombia, la antigua Nueva Granada. Pero Bolívar no solamente estaba allá en el sur preocupado por lo que estaba pasando allá en Bogotá, también estaba preocupado por lo que pasaba aquí en Venezuela, porque desde 1826 el general Páez se volteó y empezó a trabajar para el mantuanismo archivando el tema central que le había solicitado el general Petión, que era la liberación de todos los esclavos y esclavas. Por eso Petión lo apoyó. Y entonces Páez lo que hizo fue, con la cociata, ¿se acuerdan de la cociata? La cociata tiene Bolívar que volver a Venezuela y volver a subir a Bogotá, y allá se encuentra en 1828 con uno de los atentados que pudo quitarle la vida. Ya venía él de pasar del dolor de la muerte de sus padres y su esposa María Teresa. Conoce ahí en la campaña del sur a una quiteña aristocrática que, igual que Bolívar, deja sus bienes, sus riquezas y se une a la causa libertadora, conocida como Manuela Sáenz, Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz es la novia, amante, concubina, compañera de guerras y batallas, la coronela Manuelita Sáenz. Lo acompaña en Lima, lo acompaña en Guayaquil, en Quito, se va con él a Bogotá. Era su centinela a las 24 horas, como son nuestras mujeres por sus hombres. Centinela, las mujeres tienen un sentido que uno no tiene. A veces ven de más también, a veces ven de más. Pero esa fue la quiteña Manuela Sáenz, la coronela del Libertador, la generala del Libertador, cariñosamente llamada. Lo advierte de todo lo que estaba pasando ahí en Bogotá, y Bolívar hace caso omiso. Ya Córdoba estaba conspirando, ya Santander tenía ya rato conspirando, y ese 1828 es víctima de un atentado y lo obliga ya ante la decisión. Así como en 1816-17 tuvo otro infortunio, fusilar
apiar. Y las causas del funcionamiento era dar ejemplo de la obediencia, de la disciplina y subordinación en tiempos de guerra, en tiempos de batalla, como los que estamos nosotros sufriendo ahorita. No puede haber aquí deslealtades, infidelidades. No pueden haber aquí hoy día, y me refiero a Padilla, al Zulia y a Venezuela, desunión de los cuerpos que en la batalla de combate tienen que librar, pero victorias, no derrotas. Por eso he llamado oportuno en estos tiempos difíciles de la patria, a pocos días del 10 de enero, donde el imperialismo norteamericano y los apátridas criollos nos hacen un llamado o quieren imponer aquí un presidente para que aquí se forme una guerra civil. Bueno, es ahí donde nosotros los patriotas, los venezolanos y venezolanas, padillenses y padillensas, zulianos, zulianas, venezolanos, venezolanas, debemos estar unidos para que eso no llegue a suceder. Y en verdad después del 10 lo que viene es el 11. Y vienen nuevos escenarios, y vienen nuevas victorias, pero esos escenarios, esas nuevas victorias, cualquiera sea la parcela donde vayamos a estar, tiene que ser en unidad monolítica de todo nuestro pueblo, gobierno, partido, ciudadanos, ciudadanas, revolucionarios, defendiendo la revolución bolivariana que heredamos gracias al bicentenario de Junín y Ayacucho. Y en 1828 ya Bolívar, desencantado, abandona Bogotá, sacrifica. Prudencio Padilla estaba entonces en Ribachero en una cárcel. A él se le acusaba de mujeriego. Él era hijo de una negra como una india ribachera de allá de La Guajira, y era parrandero, mujeriego y bebedor, pues. Y entonces el mantuanismo no lo aceptaba, y él era de ahí, y combatió primero con los españoles, a favor de los españoles en Europa, y después se vino a la causa independentista. Y Prudencio Padilla fue un gran mariscal antes de ser almirante, porque en la campaña de Oriente acompañó a Bolívar, y se vino de Riohacha para acá, y era amigo de Bolívar. Y ante una decisión del líder como fue Bolívar, criticado por el general más leal, el brillante Cañadero, Rafael Urdaneta, Bolívar tuvo que decidir en enviar al exilio de Pablo a Santander y fusilar al negrito, al hijo de India y negro africano. Y ahí quedó fusilado y se fue al destierro Santander. Bolívar enfermó y se vino con su Manuelita atrás. Mayo de 1830. Ya enfermo, lo escribe Gabriel García Márquez en un libro que leímos ya hace rato, El general en su laberinto. Bueno, recordar el último año de la vida de Simón Bolívar y quienes lo acompañaron. Y se vino por ahí por la costa, y estando ya en medio de la costa, antes de llegar a la quinta de San Pedro Alejandrino, que lo acobijó ahí en Santa Marta, costa colombiana, recibe la noticia de la emboscada y asesinato del más grande de América después de Bolívar, el general o el mariscal Sucre. Hay tres cosas que yo quiero decirles, que uno piensa a veces, yo pienso mucho, sobre todo en la madrugada, pienso y pienso hasta que me duermo, y yo digo, bueno, la muerte de Sucre mató a Bolívar, no tengo duda. La muerte de Allende mató a Neruda, no tengo dudas. ¿Es verdad o es mentira? Así lo pienso yo. Sucre era el gran hermano y amigo. Si bien tuvo dificultades o tuvo disidencias con él allá en Junín, en la independencia de Perú, bueno, también la tuvo con Urdaneta en Bogotá, porque en Bogotá Urdaneta le dijo al general Bolívar, aquí el traidor es José Santander. Y entonces Bolívar le tocó la inmensa tarea de fusilar
José Prudencio Padilla, y que este se fuera y él hice enfermo y después le asesinan ya ahí, en la postrimería ya, de lo que quedaba del ser supremo que caminó por estas naciones, que fue Europa, que volvió, que viajó, que amó, para ser el más grande estadista, para ser el más grande de todos los soldados, para ser el mayor estratega, táctico militar de batallas, como lo fue Bolívar. Y vaya que eran difíciles las batallas de esa época, las movilizaciones a pie, las movilizaciones en galeones, las movilizaciones en mula, en burro, en el páramo de Pija, cuando regresaba del sur a Bogotá, se quedaron ahí tendidos más de la mitad de su ejército y de todo aquello que lo acompañaba. Y por supuesto fue el páramo de Pija lo que terminó de enfermar a Bolívar. Por eso llega el 17 de diciembre de 1830 y creo que a la 1:05 de la tarde expiró el más grande de América, lleno de dolor y sufrimiento, y su último mensaje al mundo fue: si queréis que baje tranquilo al sepulcro, permíteme que cesen los partidos y se consolide la unión. A ese que llamaron o quisieron coronar de rey, de emperador, solo dijo libertador. Ese es el libertador Simón Bolívar, 200 años después, bicentenario de Junín y Ayacucho. Y hoy día Bolívar, padre Bolívar, nosotros libramos otra batalla con otro imperio, más feroz y más fuerte, mejor equipado, más moderno, pero tu estrategia y tu táctica militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en nuestros componentes policiales de inteligencia y contrainteligencia, y en el nacionalismo patriótico que heredamos de ti, que heredamos de Chávez y que está en ejercicio pleno de funciones con el presidente Nicolás Maduro, nosotros no vamos a permitir que tu pensamiento, tu doctrina, tu ideología de independencia, de libertad, de soberanía, que no araste en el mar y que el manifiesto de Cartagena está vigente, y que la unión de naciones latinoamericanas que expresaste en la Carta de Jamaica está vigente, que si bien no viste la abolición de los esclavos en Venezuela y el resto de América, bueno, se sucedió por allá, por 1854, creo, José Tadeo Bonal, ¿verdad? Que si en los límites, gracias a ti, heredamos el territorio de la Guayana Esequiba, 159.500 kilómetros cuadrados, allá donde nace Venezuela, donde nace el sol, ahí hoy día es un estado soberano de la integración total, de la territorialidad de Venezuela, y está poblado por venezolanos y venezolanas, y está ahí soberanamente custodiado por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que nuestro mar territorial, que aunque tu sueño no fue 5 naciones independientes, sino 5 naciones unidas, independientes en la Gran Colombia, que fue tu gran proyecto, fue el ideal verdadero bolivariano. Imagínense ustedes, Latinoamérica unida, solo esas 5 naciones, fuéramos un imperio muchísimo más grande, más poblado que los Estados Unidos de Norteamérica, que la Unión Europea y que cualquier otra nación del mundo. No sucedió así. Con tu muerte se contribuyó a la disolución de la Gran Colombia y vinieron nuevas batallas y vinieron nuevas guerras, la de federación, de la revolución restauradora, de la revolución libertadora, pero gracias por tu pensamiento y tu gloria llegamos a Chávez. Llegamos a Chávez el 6 de diciembre del año 1998. ¿Para qué? Para que aquí nosotros resurgiéramos el ideal y el pensamiento bolivariano en la revolución bolivariana, por ahora y para siempre. Y no será la
antibolivariana, antilatinoamericana, sus lacayos apátridas, que en alianza con el imperialismo norteamericano y sus congresistas vengan a enlodar, a ensuciar tu nombre, tu pensamiento y tu memoria con la ley Libertador Simón Bolívar para bloquearnos. No podemos permitirlo. No lo permitimos, ¿verdad, docentes, docentas? ¿Es así o no es así? Concejales, concejalas. Contra la ley Libertador Simón Bolívar para bloquearnos, la ley Libertador Simón Bolívar para enfrentar el bloqueo y seguir siendo una patria libre, soberana, independiente y bolivariana. No le tengamos miedo a Bolívar. No le tengamos miedo a Bolívar. Sociedades de naciones, organizaciones transatlánticas, el grupo de los 7, el grupo de los 20, los BRIC, y nosotros seguimos resistiendo aquí, gracias a que somos herederos hoy día de poder celebrar ese bicentenario. Como les dije ya, 203 años de la batalla de Carabobo, por ser las más significativas, ¿no? Todas fueron importantes. 201 años de la batalla naval del Lago, bicentenario de Junín y Ayacucho, y 25 años de Revolución Bolivariana, que es la nueva batalla que estamos librando para que el bolivarianismo, la lucha, el esfuerzo libertario, independentista de Bolívar, nuestros padres, que heredaron esa fuerza combativa, antiimperialista de nuestros pueblos originarios, de nuestros negros de África, que reforzaron, porque en este bicentenario estamos celebrando los héroes como Bolívar, Ayacucho, Urdaneta, Sucre, y otros héroes más. Pero también tenemos que recordar a Huaycaipuro, a Nigales, tenemos que recordar a José Leonardo Chirino, a Andresote, a Guardia España, al generalísimo Francisco de Miranda. Bien está ya escrito su nombre en el Arco del Triunfo, en una avenida ya principal en París, Francia, frente a frente a la Torre Eiffel. Ahí aparece Francisco de Miranda. Bolívar está en todos lados. En estos días estaba leyendo que había una estatua de Bolívar en Qatar, en Dubái, por ahí. Y debe estar porque el pensamiento de Bolívar es universal. Por eso nosotros los bolivarianistas, que debemos de volver nosotros, en verdad, ya nosotros volvimos. Nosotros no debemos de volver, como decirlo de alguna manera negativa, volver a Chávez. No, nosotros tenemos que volver a Bolívar, a nuestro padre libertador, a su pensamiento, a su historia, a su estrategia, a su táctica. Tenemos que volver a la campaña admirable. Tenemos que volver a Carabobo. Tenemos que ver lo que fue el decreto de guerra-muerte, la capitulación, el armisticio, la emigración a Oriente, la campaña admirable, la campaña que nos toca a nosotros en este nuevo siglo, en este nuevo año por venir. Es la campaña admirable para que la independencia que nosotros heredamos de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta, de nuestros pueblos originarios, de nuestros negros, de nuestros cimarrones, de la juventud de José Félix Rivas. José Félix Rivas, que con los estudiantes fue capaz de vencer a Gómez. Esa es la historia que nosotros heredamos y es la historia que nosotros debemos de transmitir a nuestras futuras generaciones. Ya uno es histórico. Ya los intermedios están por ahí, unos se cansan, otros siguen, pero hay las generaciones de oro y vienen, como dice nuestro presidente Maduro, que viva Maduro, que dice las generaciones geniales. Y cuando él convoca al Foro Internacional Antifascista, Antineofascista, Antisionista, y convoca también al bloque histórico de la patria, ¿qué está haciendo él? Volviendo a Bolívar, volviendo a 200 años de victoria y gloria en Junín y Ayacucho. A eso, o por eso se conformó el globo histórico.
Seamos nosotros entonces, convirtámonos todos nosotros en verdad de nuevo en ser bolívares. Sentirme en este momento Bolívar. Solamente recordarlo, no saben cuántas veces se me ha erizado el cuerpo. De recordar su obra, su pensamiento, su literatura. Cuántas cosas nosotros nos falta conocer y leer de Bolívar. No el Bolívar de la Cuarta República, que iba el presidente, el ejecutivo, el gobernador o el alcalde de una plaza a ponerle una corona de flores. Como decía la primera, no iban a eso, no iban a rendirle homenaje, no se iba a conmemorar ninguna fecha patria, se iba a ver si Bolívar en verdad era una estatua y estaba bien muerto, pero Bolívar no muere, Bolívar vive, su pensamiento vive, sus escrituras viven, su ideología, su pensamiento de independencia, territorialidad e integridad, la unión de las naciones latinoamericanas, viven todavía en Bolívar y los bolivarianos, no la Organización de los Estados Americanos, embajada de las colonias de los Estados Unidos de Norteamérica en el Caribe y Latinoamérica. Así que, señores educadores, ¿ya son las 6? ¿Cuánto tiempo llevo? No, para terminar. ¿Me permiten 2 minutos más para despedirme? Ese presidio está, yo les dije, yo los eché para acá, no crean que era por el sol, era para que me calaran aquí tranquilitos. Y la verdad es que recordar a Bolívar también es recordar la bandera, el amarillo, azul y rojo, el escudo de armas, el gloria al bravo pueblo. Entonces, bueno, volvamos a la Cuarta República, jamás. ¿Volver a quién? A ser colonia de un imperio, jamás. Ellos nos dominaron por las armas y su poderío en el pasado. Resistimos y vencimos. Ahora nos quieren doblegar a través del nuevo colonialismo, neocolonialismo, que son las alianzas comerciales de los grupos económicos, pero al final es lo mismo, vienen a esclavizarnos y vienen a saquear nuestra riqueza. El imperio o el camino al dorado, la leyenda de los dorados que se inventaron nuestros pueblos originarios, ahí los mantuvo 300 años perdidos en todo esto que llamamos Latinoamérica y el Caribe, desde México hasta la Argentina, las islas del norte, todavía algunas ocupadas por imperios británicos, franceses, holandeses y también de los Estados Unidos de Norteamérica. Ante la situación que vive la patria, ¿qué es lo que solicita el presidente? Unidad de toda la población, calma y cordura en todas las decisiones que tomemos. Irnos no soluciona el problema de Venezuela y los venezolanos y las venezolanas. Quedarnos aquí inactivos sin hacer nada no soluciona el problema. ¿Saben cómo se soluciona el problema, maestros y maestras? Volviendo a dar clase con vocación de servicio a nuestros niños y niñas. Volviendo al pensamiento bolivariano, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Hagamos política, ocupemos cargos políticos, pero nuestra materia prima, y ustedes tienen el insumo, la combustión, el petróleo, para desarrollar las capacidades en la historia, en la geografía, en el patriotismo, en la libertad. Nuestros niños primero, nuestros niños primero, nuestros jóvenes primero. Ya nosotros pasamos de ser jóvenes a ser viejos. En mi caso, demos oportunidad a nuestras generaciones de relevo para que no se pierdan en la droga, para que no se pierdan en el ocio, para que evitemos crear más necesidades en un mundo donde hacen falta muchas cosas. Ayer iniciamos nosotros, o hemos iniciado nosotros en 3 años, en verdad,
Pero estamos ahora dedicados a recuperar las plazas. ¿Para quién? Para los niños, para las niñas, para los jóvenes. Y vamos a recuperar los campos. ¿Para qué? Para que haya más fútbol, para que haya más voleibol, para que haya más básquet. Y vamos a recuperar todo lo que tengamos que recuperar para que los niños parillenses y parillenses, primero las madres parturientas, tengan donde ir a parir. Y donde esos niños crezcan y nazcan en un municipio donde tengan agua, electricidad, donde tengan seguridad, donde el hospital, el CDI, los consultorios, los ambulatorios tengan insumos médicos, donde nuestras madres procesadoras sean honradas, héroes anónimas de la patria. ¿Es así o no es así? Diputada. La diputada es diputada, pero si el ministro dice vaya a dar clase porque usted está en nómina de educación, vaya a dar clase. Vaya a dar clase. A Maritri, presidente de la Cámara, pero ya iba a Barrera ya. Miren, señores, los cargos tienen su tiempo. Yo tengo aquí 4 años. A mí no me pusieron por un plumazo, a mí me eligió un pueblo. Y yo aspiro y espero cumplir mis 4 años. Otro escenario lo veremos en su momento. Pero ahora yo tengo una responsabilidad con este pueblo. Yo no me puedo ir, yo no me puedo enfermar, yo no me puedo cansar. Yo pido a Jesús de Nazaret salud, vida para seguir adelante con esta responsabilidad y terminarla. Porque terminar yo aquí mi obra de 4 años es contribuir a Bolívar y al Bicentenario. Porque esos pueblos y estos pueblos se liberaron para fundar una patria. Pero la patria no es un territorio nada más. 1.150.000 kilómetros cuadrados con una frontera. La patria va más allá. Ellos nos dieron y le damos la independencia, es verdad. Patriotas y patriotas, unidos juntos, tenemos que seguir construyendo dentro de la República Bolivariana de Venezuela una patria libre, soberana y socialista. ¡Vencemos! El es puramente histórico y muy sacro. No